Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Enviamos este mensaje a todos los que nos ven por la red, ya sea por YouTube, por Facebook. Les amamos en Cristo Jesús. Este mensaje proyectado desde la gloria de Dios Broward, al sur de la Florida, en la ciudad de Lauderhill. Esperamos que este mensaje impacte tu vida, impacte a tu familia y a todos aquellos que nos ven por la red. Le damos toda la gloria y toda la honra al Señor. Este es el día que hizo el Señor para ti. Si tú no conoces a Cristo, es una bonita oportunidad para que tú le recibas como tu Señor y tu Salvador en tu vida. Y si ya le conoces, de todas maneras la honra y la gloria es para el que vive por siempre. Para Jesús, y el pueblo de Dios le da un aplauso de ofrenda. Amén. Cristo vive. Decía al principio el título del mensaje de este día. Dice, en la adversidad, ¿dónde está Dios? El mensaje está basado en la historia que todos conocemos de toda circunstancia negativa por la cual pasó José, hijo de Jacob, también Israel. Ahora bien, quise traer la proyección del video. No lo pudimos oír desde el principio, pero el contenido del video, básicamente lo que expresa es la situación por la cual pasó este muchacho, su mamá y un hermano que él tenía. Para resumirle la historia, su padre, aunque vivía con ellos, era un alcohólico, un hombre que no conocía de Cristo y que trató muy mal tanto a los niños como a su esposa. Le daba, como dicen por allí, muy mala vida. Y realmente él está expresando el dolor que él sintió de ver a su padre en esas condiciones. Y justamente cuando el ventríloco le habla de que el Señor estaba con él dudaba de creer. O sea, le era difícil creer de cómo bajo aquellas circunstancias tan complejas, tan difíciles, tan adversas, podía estar el Señor tanto con su mamá como con él y con su hermanito. Y por eso quise traer ese video, porque justamente en la historia que todos los que estamos aquí presentes, y quizás muchos de los que nos ven por internet, conocemos por todas las circunstancias que José pasó en su vida. Desde que él era un joven, tuvo problemas con sus hermanos, y aquí lo vamos a ver en la palabra. Los hermanos lo querían matar, los hermanos lo tiraron a un pozo, luego lo vendieron. Ese mismo grupo de los madianitas lo vendió en Egipto. Potifar lo compra, y vamos a ver todo ese proceso. Pero el fondo del mensaje, lo que queremos resaltar, es como la palabra de Dios nos va a hablar en esta mañana de cómo en las circunstancias más adversas, aún allí el Señor está con nosotros. Muchas veces nos acostumbramos a que si no vemos, no creemos. Acuérdense de una cosa muy, muy importante, mis amados. La relación con nuestro Dios, con nuestro Señor Salvador, es un acto de fe. Nosotros, lo que está contenido en la palabra de Dios, los prodigios, los milagros, las promesas, todo lo que está contenido en la palabra de Dios, todo lo que viene a través de cómo nos habla el Espíritu Santo a nosotros, nuestra vida, a través de una predicación, a través de un mensajero de Dios, es un acto de fe. Porque inclusive muchísimas cosas que están contenidas en la palabra de Dios, para el ser humano común y corriente no les es comprensible. Y la palabra misma dice que para los del mundo el contenido de la palabra de Dios es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Y allí es donde tiene que estar basada nuestra creencia, y todo es a base de la fe. Pero vamos a leer, trae bastantes textos bíblicos, y por eso quería ir un poco una historia que es bien conocida, pero que es bueno refrescar la memoria para ver cómo Dios sí estuvo con José.
aún en medio de todas las tribulaciones y aflicciones que él pasó, el Señor siempre estuvo con él. Y la práctica o aplicación de esta palabra para nuestra vida y para los que nos ven por la red es justamente que ese mismo Dios al cual José sirvió es el mismo Dios al cual nosotros servimos, porque la palabra nos habla que en Dios no hay sombra de variación. Es el mismo que le habló a Abraham y a las generaciones, y ese mismo es el Dios al cual nosotros hemos entregado nuestra vida en su gracia y en su misericordia. Amén. Comencemos la lectura en Génesis. Ahí vamos a estar leyendo desde el versículo 12 hasta el 28. Me he tomado la libertad de traerla, Dios habla hoy, en esta versión, y vamos a leer de la siguiente manera. Un día los hermanos de José fueron a Siquem buscando pasto para las ovejas ¿de qué? De su padre. Entonces Israel, también Jacob, le dijo a José: mira, tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a verlos. Y José contestó: iré con mucho gusto. Esa fue la respuesta de José. Bueno, dijo Israel, ve y fíjate cómo están tus hermanos y las ovejas, y regresa luego a traerme la noticia. Israel mandó a José desde el valle de Hebrón, y cuando José llegó a Siquem, mire lo que aconteció. Se perdió por el campo. Entonces un hombre lo encontró y le preguntó: ¿qué andas buscando? A la respuesta de José: ando buscando a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Ya se fueron de aquí, dijo el hombre. Les oí decir que se iban a Dotán. José fue en busca de sus hermanos y lo encontró en Dotán. Ellos lo vieron venir a lo lejos y antes de que se acercara hicieron planes ¿para qué? Para matarlo. Miren la aflicción por la cual va a pasar José. Se dijeron unos a otros: miren, ahí viene el de los sueños. Vengan, vamos a matarlo. Luego lo echaremos a un pozo y diremos que un animal salvaje se lo comió. Y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, uno de sus hermanos, quiso librarlo de sus hermanos y dijo: no lo matemos. No derramen sangre, échenlo a este pozo que está en el desierto. Pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque quería poner a salvo a José y devolvérselo a su padre. Amén. Amén. Pero cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la túnica que llevaba puesta. Lo agarraron y lo echaron al pozo que estaba vacío y seco. Después se sentaron a comer. En esto vieron venir una caravana de ismaelitas que venían de Galaad y que traían en sus camellos perfumes, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Judá, otro de los hermanos, le dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas y no que lo matemos, porque después de todo es nuestro hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Y el último: y cuando los comerciantes medianitas pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Así se llevaron a José a Egipto. En esta primera parte nosotros podemos ver algo muy importante. Ya había planes conspirativos para matar a José de parte de sus hermanos. Estaban decididos a matarlo. Si ustedes leen todo el capítulo 36 y al principio del capítulo 37, ustedes se darán cuenta de que en los hermanos de José había un sentimiento, un rencor como de envidia, porque en verdad Jacob amaba mucho a José. Era algo especial con él. Y sobre todo,
los sueños que tuvo José con respecto a su hermano, inclusive con su padre, era de una manera que ellos tenían que rendírsele delante de él. Y ellos vieron todo eso como muy negativo. Y le fueron tomando como, usted sabe, como rabia, hasta el extremo que en el corazón de ellos propusieron que matarlo. Pero aquí vemos, aunque la palabra tácitamente en esta parte no dice que el Señor estaba con José, pero vemos que Dios utilizó a dos de sus hermanos que ya querían y proponían matarlo. Dios toca su corazón, a Rubén y a Judá, para evitar que lo mataran, porque el resto de sus hermanos estaban completamente decididos para quitarle la vida. Vemos que desde el inicio, aunque había una conspiración contra José para quitarle la vida, Dios ya empieza a utilizar a dos de sus hermanos para revertir completamente esa situación. Ahora, uno podría preguntarse, a veces realmente pensamos nosotros que Dios está atento ante nuestras necesidades. A veces realmente nosotros pensamos que en el momento de la aflicción, del problema de enfermedad, de un problema financiero, de un problema de rebeldía con los hijos, con la pareja, realmente el Señor estará con nosotros. Decía al principio que generalmente a los seres humanos nos gusta ver para creer. Pero hablamos también al principio de la fe, de un acto de fe. ¿Usted cree que desde este momento, cuando José se ve acosado por sus hermanos y con la decisión de quitarle la vida, ustedes creen que José en ese momento quizás no se asustó? ¿No hubo en él una duda? Claro que sí. Recuerden que estamos en un cuerpo de debilidad, estamos en un cuerpo de muerte, que sentimos, que padecemos. Cuando viene una enfermedad, un dolor, cuando perdemos a un ser querido. Pero es allí donde nosotros nos tenemos que levantar en fe y creer lo que dice la Escritura, lo que nos dice la palabra de Dios. Y es de allí la importancia de escuchar estos mensajes. Porque a José lo que le estaba pasando en este momento era de vida o muerte. Todos los acontecimientos que vamos a leer hoy, tanto en Génesis 37 como en Génesis 39, involucran la vida de José. Es decir, que en una manera u otra, él pudo haber perdido la vida, porque había la decisión de matarlo. Y de allí la importancia del mensaje de hoy, para que tengamos la comprensión de que Dios en las tribulaciones, en los momentos más difíciles, el Señor está con nosotros. Amén. Realmente a veces dudamos, es más, a veces confrontamos a Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo soy un siervo de Dios, ¿por qué me está aconteciendo esto? No es justo. ¿Saben una cosa, mi hermano? Aquí el único justo se llama Jesús. Y Él es soberano para las decisiones que tome. José, que fue gran usado por el Señor, pasó por todo un proceso en su vida. La palabra dice que él era muy joven, quizás unos 15, 16, 17 años. Era lo que tenía José. Sus hermanos eran mayores, pero en su corazón había maldad para con José en ese momento. Y aquí la Escritura nos ha dicho que él estaba en un momento de mucha dificultad. Y eso es lo que nosotros tenemos que observar, que Dios en medio de las dificultades está con cada uno de nosotros. Amén. Y a Él le debemos la gloria y la honra. Amén. Vamos a leer ahora Génesis 39, del 1 al 4. Dice de esta manera: cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas lo vendieron, ¿cierto? Los
Los ismaelitas que lo habían trasladado allá, lo vendieron ¿a quién? A Potifar. Todos sabemos quién es Potifar, ¿verdad? Un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José. Aquí la palabra ya sí habla de que estaba con José. Y las cosas le salían muy bien. Escuchen lo que dice la palabra. Y las cosas le salían muy bien. Ahora, póngase usted en un momento en el lugar de José. Los hermanos lo tiraron a un pozo, pero lo querían matar. Lo vendieron a un pueblo que era enemigo de los hebreos. Tomen en cuenta eso. Y este pueblo lo vende en Egipto, pero la palabra aquí dice que el Señor estaba con José y que las cosas le salían muy bien. ¿Puede usted expresar cuando hay un problema, decir, a mí me va bien? Yo estoy en victoria. Yo le creo al Señor. Yo le creo a ese Dios poderoso que estuvo con José y ahora está conmigo y yo sé que me va a sacar de esta difícil situación. Eso es lo que dice la palabra. No dice que le iba mal. Mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Amén. Ahora, hagamos un recuento. Los hermanos le quieren quitar la vida. Lo venden, quizás por mirra, por monedas de plata, dice la palabra. Ahora bien, pero este pueblo más adelante, que es un pueblo enemigo de Israel, de los hebreos, lo vende a otro pueblo pagano, enemigo de Dios. Ahora, pero la palabra no dice que le está yendo muy bien y lo ponen en tremenda posición. Entonces, ahí es donde viene la reflexión de nuestra vida. Que aún en medio de la angustia, nosotros tenemos que ser positivos y creerle a Dios. A veces queremos que las cosas se resuelvan en un 2x3. ¿Saben? Las cosas de Dios es en el tiempo de Dios. Cuando nosotros estamos pasando por un momento de dificultad, del índole que sea, no queremos que se resuelva hoy, sino que se resuelva ayer. Pero ¿saben una cosa? Cuando uno va creciendo espiritualmente, vamos entendiendo que es en el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios. Este proceso de José fue largo, mi hermano. Este proceso fue largo. Uno lo lee rápido en la escritura, pero fue un proceso de años. Desde la conspiración de sus hermanos hasta el final, donde él es puesto segundo al mando en el imperio egipcio. Es un proceso de años. Amén. Pero la palabra nos dice que en ese proceso, aunque espinoso, doloroso, el Señor estuvo con José. Amén. Así el Señor también está con nosotros. Amén. La gloria sea para ese Cristo glorioso. 39, Génesis 39, 19 al 23. Dice, cuando el patrón de José, o sea, Potifar, escuchó de labios de su mujer cómo lo había tratado el esclavo, él, ¿qué hizo Potifar? Se enfureció. Aquí es la historia, la parte donde la mujer, usted sabe, que él fue tentado en todo por la mujer de Potifar. Se le entregó, mejor dicho, tómame. Pero José era un hombre de Dios y le servía a un Dios celoso. Era temeroso de Dios, tenía un temor reverente hacia su Dios. Pero la mujer se le presentaba de una manera, poniéndosela, como dice por allí, bien facilita.
Pero este era un hombre de templanza, que sabía al Dios que servía. Muchas veces en la vida del cristiano, el otro día traje yo una predicación aquí, un mensaje, de que la compostura del Hijo de Dios debe ser de un solo talante. Porque en la vida de uno, en la vida cotidiana de uno, en ese mundo perverso y maligno, se nos presentan muchas situaciones de tentaciones. Y todos sabemos aquí que la tentación en sí no es pecado para el creyente. El problema es cuando usted cae en la tentación. Cuando se le presentan negocios un poco turbios, que le presentan negocios muy fáciles, donde empresas van a ser perjudicadas o un prójimo va a salir perjudicado. Ahí es donde tiene que estar el talante del Hijo de Dios. No, yo no acepto eso. Yo no participo de eso, porque yo tengo un corazón temeroso de Dios. Ese era el corazón de José. Y no se inclinó hacia esa mujer y no aceptó. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la había tratado el esclavo, o sea José, él se enfureció. Y dice el 20, y mandó que echaran a José, ¿dónde? En la cárcel. Pero mire lo que dice, donde estaban los presos del rey. No era cualquier cárcel, pero aún en la cárcel, el 21 por favor, el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel, el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. El 23, como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. ¿Estaría el Señor con él? Ahora él estaba en la cárcel. El que está en la cárcel tiene privaciones. Tendría limitaciones José. Pero hago la referencia de que, como la palabra lo dice, no estaba en cualquier cárcel. Allí esa cárcel no era de presos comunes. Era una cárcel reservada para aquellos que estaban relacionados con Faraón, y cuando cometían una falta los mandaban a esa cárcel. Quiere decir que era una cárcel, entre comillas, especial. Exactamente, gracias por privilegios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vemos que allí el Señor está con José también. O sea, que está pasando por una avalancha de problemas. Quizás José se preguntaba en momentos, ¿será que esto va a acabar? Pero él a la vez podía ver de que el Señor estaba con él, porque lo libró de la muerte que querían matarlo sus hermanos. Pero aquí lo está librando también de un daño mayor para su vida, porque Potifar era de los grandes autoridades dentro de los egipcios, y pude ponerle un castigo aún mayor. Pero Dios fue poniendo gracia en José para con Potifar, mis amados. Porque Dios es así. Dios con nosotros va poniendo gracias en cada uno de nosotros. Y a veces nosotros no conseguimos respuesta para muchas cosas en nuestra vida, pero es la gracia de Dios que ha puesto en nuestra vida. Amén. Es Dios obrando, inclusive a través de otras personas. Y muchas veces personas que tienen a bien para con nosotros, misericordia, gracia. Uno dice, bueno, ¿y por qué esto? Porque justamente Dios ha puesto en gracia delante de ti a todas esas personas. Tú le has caído en gracia, como dicen por allí. Amén. Por eso mi esposa y yo, cuando oramos, tanto por nuestra familia como por ustedes, una de nuestras oraciones es, Señor, que tu favor y tu gracia nunca se aparte de mis hermanos. Porque saben, Señor, mis amados,
en los momentos de mayor dificultad, no hay cosa más linda que la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchos testimonios he dado en las predicaciones de cómo Dios me ha puesto en gracia con muchas situaciones que para nuestra vida espiritual ha sido de gran edificación y que a veces nos cuesta creer, pero decimos, es la gracia de Dios para con nosotros. Amén. Porque no hay otra manera. Y de allí la gloria sea para mi Cristo. Amén. A ese Dios amado y todopoderoso. Amén. Ese Dios bueno y santo y todopoderoso. Amén. Ante cualquier situación, mis amados, nunca debemos perder la perspectiva de cómo Dios nos utiliza para su gloria y para su honra. Si nosotros seguimos viendo la historia de José en ese capítulo y en los subsiguientes, podemos ver cómo José siempre tuvo la gracia de Dios en él y cómo fue puesto a segundo al mando en el imperio, uno de los imperios más grandes de esa época, en el imperio egipcio. Y solamente Faraón lo superaba en poder. Y fue de gran bendición para ese pueblo. Déjeme decirle, todos recordamos la época de las vacas flacas, ¿verdad? Y de las vacas gordas. Pero acuérdense también una cosa, mis amados, para recontarle un poquito. Acuérdense que fue tanto el favor de Dios para con José, aún en todas esas circunstancias, que cuando nosotros vemos subsiguientemente en Génesis, tanto 38, 39, 40, vemos cómo al final José, ya segundo al mando en Egipto, él pudo traerse a su padre y a toda su familia para allí, para Egipto. Y allí fue el inicio del pueblo hebreo dentro del imperio egipcio, cómo ellos fueron prosperados. Todo era un gran propósito de Dios en la vida de José. Cómo esa nación allí fue prosperada. Luego que murió ese faraón, vino otro faraón y sí lo sometieron a esclavitud. Sin embargo, ese pueblo creció y creció hasta que llegó el momento en que fue comisionado Moisés para que lo sacara de las manos de Faraón y llevarlo hasta el desierto. Y luego Josué los introdujo a la tierra prometida. Pero en realidad, lo que queremos resaltar en esta mañana es todo el proceso por el cual pasó José y que bien el Señor siempre estuvo con él. Y quiero resaltar de que el Señor Jesucristo, día a día, en las mayores o pocas tribulaciones que nosotros tengamos, el Señor va a estar con nosotros. Amén. Es un acto de fe, decía hace un momento. Amén. Y ese acto de fe nosotros debemos mantenerlo cada día. Al oír esta palabra, al ver esta palabra poderosa que edifique nuestra vida. José, ante las situaciones injustas que estaba viviendo, se pudo haber preguntado: ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Qué he hecho de malo? Muchas veces esa pregunta nosotros no las hemos hecho. Cuando pasamos verdaderamente por una tribulación, porque hay que estar en el desierto para saber o dar testimonio de la obra maravillosa que Dios está haciendo en la vida de nosotros. Porque cuando todas las cosas están bien, cuando la salud está bien, cuando las finanzas están bien, cuando hay una relación muy buena con la pareja, con los hijos, muchas veces no nos acordamos de Dios. Y por eso es que tenemos que pasar por ese proceso muchas veces. Decía en una predicación unas semanas atrás que nosotros tenemos que ser purificados como el oro, que son necesarias las pruebas en la vida para que nosotros vamos creciendo espiritualmente y nos demos cuenta cuán soberano y poderoso es nuestro Dios. Amén. Realmente le estaba yendo mal a José. La palabra dice que le estaba yendo muy bien, aún en medio de las tribulaciones. Todos conocen los procesos de enfermedad que yo he pasado. Inclusive me he ausentado a veces por meses de aquí del local. Pero saben, en ese proceso el Señor ha estado conmigo. Amén. Y lo digo públicamente. Amén. Y puedo dar testimonio, y aquí hay muchos hermanos que lo pueden dar como testimonio,
que han conocido mis aflicciones y mis limitaciones, porque siempre he sido un hombre abierto para con mis hermanos. Nunca les he ocultado nada y saben de mis limitaciones. Pero Dios se ha glorificado en mi vida y en esos momentos de incertidumbre. También he visto la mano extendida de José a través de cada uno de ustedes, mis amados. Porque no solamente en lo material, sino también en la parte de oración. Esa oración ha llegado a los oídos de Dios, como dice la palabra, que Él inclina su oído para aquel que está necesitado. Amén. Yo lo doy por testimonio, yo no hablo por hablar. Todos conocen mi vida y las aflicciones que he pasado, inclusive desde niño, como José pasó ese proceso. Decía yo el domingo pasado que ese proceso aún no ha terminado en mi vida y no va a terminar en su vida, mi hermano. Si le vendieron un evangelio light, donde cuando usted llegó a los pies de Cristo no iba a haber más problemas, le vendieron un evangelio falso, errado. Y cuando le va a llegar la prueba, usted se va a derramar todo, porque no está preparado. Y por eso es menester predicar este evangelio, porque nosotros vamos a pasar por pruebas muy difíciles. Amén. Pero de esas pruebas nos va a liberar el Señor. Amén. Y tenemos que creerle a Él día a día. Amén. Mantener nuestra fe, sí, de que Dios en medio de las tribulaciones, Él está con nosotros. La respuesta la vamos a ver aquí en la palabra de Dios. Amén. No se amilane cuando tenga un problema. No se achicopale, como dicen los mexicanos. Como decía el ventríloco con el muñeco, al principio del video dice, no, man, yo no te creo. Yo no creo que alguien me ama. Cristo te ama. Amén. Aún en medio del pecado, Cristo te ama. Amén. Cristo pagó un precio para liberarnos del pecado y de la muerte. Amén. Y para darnos vida eterna y vivir con Él en el cielo por toda la eternidad. Amén. Es un precio precioso que pagó. Apropiémonos de eso tan maravilloso. No hay cosa más grande que el sacrificio de Jesús en la cruz. Pero para nosotros no hay beneficio más grande que recibir a Jesús en nuestra vida, recibir su salvación y recibir la vida eterna. Amén. Amén. Cristo vive. Amén. Vi una imagen estos días de una locutora de radio y televisión de Miami que decía, no lo voy a nombrar, por ética no lo hago, los ministerios, algo así decía, van a desaparecer porque Dios no existe. Vamos a ver la vida de esa señora, ¿cuál es? Es terrible. Pero aún a esa señora, el Señor la ama. No ama el pecado que hay en ella, pero la ama. Y si un día ella le abre el corazón a Dios, Dios la va a perdonar, la va a rescatar. Amén. Y la va a traer a sus atrios. Amén, Señor. Qué bueno es Dios. Amén. Amén. Que en medio de la tribulación se acordó de nosotros como se acordó de José. No lo piense ni lo dude, mi hermano. Si usted está pasando por un momento de tribulación en este momento, si tú que me ves por internet estás pasando un momento de dificultad, no lo pienses más. Cristo es tu oportunidad. Amén. En Cristo hay salvación, hay vida eterna. Amén. Cristo este día te da una oportunidad. En Cristo hay salvación. En Cristo hay consuelo. Él es nuestra roca fuerte. Amén. Él es la piedra angular de nuestra vida. Qué acto tan lindo, y decía yo en una oportunidad, demos un paso adelante. Yo no lo puedo dar porque no puedo caminar, pero yo con mi carrito, con mi silla, yo doy un paso adelante a creerle a Cristo. Amén. Y si estoy enfermo, yo doy un paso adelante para creerle a Cristo. Y cuando un hermano me ha ido a visitar, yo doy un paso adelante porque aquel hermano me ha tendido la mano, pero es Cristo a través de ese hermano. Amén. Aleluya. ¿Han oído la historia usted? Cristo, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba pasando por esta tribulación? Ah, pero tú no te acuerdas de aquel mensajero que yo te envié, y del uno y del otro.
no le prestábamos atención. Mi hermano, cuando alguien se le acerca a usted, y no necesariamente tiene que ser cristiano, porque Dios usa hasta los impíos para darte un beneficio, para darte una bendición, arrebátala. No lo mires a Él, mira al Cristo que lo está usando como una herramienta para bendecir tu vida. Amén. No desprecies lo que viene de parte de Dios. No hay palabras, no la hay en ningún idioma para poner a Cristo en el lugar que Él se merece. No la hay. Cualquiera que usamos, había un cántico que decía yo hace un momento que hablaba de las virtudes. Lo hicimos ahorita ese cántico. Hablaba de las virtudes de nuestro Señor. Ese cántico se queda corto. Porque nosotros, siendo no merecedores de salvación, en su gracia el Señor nos llamó para salvarnos, para rescatarnos. Porque nosotros estábamos perdidos, y dice la palabra, en delitos y pecados, sin Dios y sin esperanza. ¿Para dónde íbamos a coger? Y ahí estaba el Señor. A pesar de ser vendido en Egipto, José halló gracia ante Potifar. El Señor estaba con él. Aun cuando le enviaron a la cárcel, no fue a cualquier cárcel, decía, sino a la cárcel de aquellos que trabajaban con Faraón. Por supuesto, Dios no sabía los acontecimientos futuros. No crean que José sabía lo que iba a pasar, pero José sí conocía a su Dios. Ahora, mi hermano, ¿cuánto conocemos nosotros a nuestro Dios? Déjeme decirle una cosa. Aquí está la biografía de Dios. Aquí está el propósito de Dios para nuestra vida. No busquemos en otra parte, aquí, en su palabra. Cuando usted escucha el Santo Evangelio, cuando usted escucha la palabra de Dios, hay algo que el Espíritu Santo obra en usted. Por eso siempre digo, en cada mensaje, atesórelo en su corazón y póngalo en práctica en su vida. Vamos a creerle al Señor, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Ahora, vamos a traer la respuesta a la pregunta inicial. Ponme el título del mensaje, Pascualito, por favor. En la adversidad, ¿dónde está Dios? Ahora, hermano, hay preguntas que cuando nosotros estamos en una aflicción, pueden surgir algunas dudas. Pueden surgir cosas que inclusive no le agraden a Dios. Pero el Señor decía, es misericordioso. Y la Escritura también nos dice que Él es fiel. Porque en esos momentos de aflicción, de problema, puede haber rasgos de infidelidad de nosotros. Querer apresurar a Dios, querer preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? De allí la importancia de escuchar el Evangelio, porque por ahí viene la fe, por el oír la palabra de Dios, el oír y el oír la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. ¿Cómo va a crecer la fe en alguien que no lee la palabra de Dios, que no escucha el Evangelio? Porque para creerle a Dios hay que ver lo que Él quiere, el propósito que Él quiere. Y cuando vengan esos momentos de dificultad, usted se recuerde, hay grandes promesas en la palabra de Dios para este evento por el cual yo estoy pasando. Vamos a creerle a Dios, vamos a darle una oportunidad a Dios. A veces no le queremos dar una oportunidad a Dios,
¿Y qué? Las oraciones nuestras son puras interrogantes, son demandas. Yo creo que tenemos que tener un corazón más humilde y sencillo. Y apaciblemente esperar en el tiempo de Dios. Esperar en el tiempo de Dios, que es bueno, agradable y perfecto, dice que es su voluntad. Amén. Amén. Salmo 91. Vamos a leer del 14 al 16. Estamos leyendo ahora la nueva traducción viviente. O si ustedes tienen la Reina Valera, que es la que más acostumbramos. Y dice el siguiente, el 14. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Y el siguiente, por favor. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de ¿qué? De las dificultades. Los rescataré y los honraré. Bendito sea el Señor. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Amén. ¿Usted cree que tienen un gran significado estos versículos? Pascualito hace así. En Venezuela, cuando usted está en el béisbol, que uno hace así, quiere decir que la bola se sale del estadio. Pues Jesucristo la botó de jonrón fuera del estadio. Amén. Ese fue triple y el que estaba, como dicen, no, el que está antes de que está en el bate. Yo no sé mucho de béisbol, discúlpenme. Pero lo que sí sé es que el contenido de esta palabra no tiene equívocos. Amén. Salmo 62, 5, 7. Dice: solo en Dios encuentro paz, pues mi esperanza viene de Él. Amén. Solo Él me salva y me protege. No caeré porque Él es mi refugio. Amén. Y el 7. De Dios depende mi salvación y mi honor. Él es mi protección y mi refugio. Amén. Estos versículos no tienen nada que añadirle. Son claros, tácitos y, como dicen por allí, no tienen para dónde coger. La palabra es clara. La palabra es verdadera. Y yo los leía y los volví a leer preparando el mensaje. Estos son los versículos, mi amado, porque van directo al meollo, al asunto, que es mi refugio y es mi protección. Ahora, estos versículos que estamos leyendo tenemos que aplicarlo a nuestra vida. ¿Cuándo lo vamos a aplicar? Cuando estemos pasando una aflicción, cuando estemos pasando una adversidad. Allí yo voy a tomar los versículos, los voy a recordar. Voy a buscar la predicación del hermano José. Ahora me acuerdo que la palabra de Dios me dice a mí que Él es mi protector, que Él es mi refugio, que Él es mi amparo, que Él es mi fortaleza, que Él es mi torre fuerte, que Él es mi piedra angular. Aleluya. Amén. Y paré de contar. Amén. Qué bueno es Dios. Salmo 34, 18. Miren este salmo. El Señor está cerca. Porque a veces dicen: ¿dónde está Dios? En el video, el muñeco con el ventríloco dice: ¿pero dónde estuvo Dios para secar las lágrimas de mi madre, que sufría, lloraba por el maltrato de mi padre? Pero aquí te dice la palabra: el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y han perdido la esperanza. Amén. Ahora, hermano, déjamelo ahí, Pascualito. ¿Cuándo un corazón está hecho pedazos? ¿Cuándo nosotros hemos perdido la esperanza? El mundo por ahí dice: la esperanza es lo último que se pierde. Cuando uno está hecho pedazos y ha perdido la esperanza, es durísima la prueba por la cual está pasando.
muy dura. Ayer él va conversando, antier, dándole palabras de aliento a la esposa de su hermano, ya que le declararon cáncer a su papá, cáncer a su mamá, los dos también ancianos. Ella los ama mucho y ella está muy atribulada, está así, tiene el corazón hecho pedazos. Ella ha perdido la esperanza. Todo lo que yo le estaba oyendo que ella decía, pero él le estaba hablando con palabras sabias, palabras de edificación. Aquí dice que el Señor está cerca para salvar a los que tienen el corazón hecho pedazos y los que no tienen esperanza. Antes nosotros no teníamos esperanza, pero ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos más que esperanza, porque lo tenemos a Él que murió por cada uno de nosotros. Amén. Salmo 136, 23 al 26. Salmo 136, 23 al 26. 145, gracias, me salté uno. Del 18 al 20. Dice de esta manera: el Señor está cerca de todos los que lo invocan, o sea, los que oran y le piden. Sí, de todos los que le invocan de verdad. No como cuando ustedes llaman a los bomberos, ¿verdad? No, el Señor no es un bombero. Él consuela los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio y los rescata. Ahora, cuando una persona da gritos de auxilio, dígame usted, hermano, gracias, en desesperación. Una vez conversaba yo con un hermano y estábamos hablando sobre una dificultad o varias dificultades por las cuales él estaba pasando. Y él me decía: mira, hermano, yo me le he arrodillado al Señor y le he gritado que tenga misericordia de mí. Yo le dije: está bien. A veces hay que gritar. Muchas veces en los estudios de las casas, yo les he dicho, yo en lo personal oro a voz alta. No me gusta el murmullo. Yo respeto a los que oran de esa manera. No está mal. Cada quien tiene su forma de orar. Pero me gusta orar de forma, con una voz alta, para que el enemigo lo escuche. Para que él sepa que en mí hay un corazón entregado a Dios y que le creo a Dios y que estoy proclamando la palabra de Dios y que estoy pidiendo socorro y alzo la voz al que debo alzar la voz para pedirle. Amén. Aleluya. Gritos de auxilio. ¿Y qué dice? Y lo rescata. Es decir, que cuando usted levanta un clamor a Dios, Él no, este vuelve con lo mismo, el mismo canto, la misma cosa. No, mi amado. Dice que Él lo rescata. El Señor protege a todos los que lo aman, pero destruye a los perversos. De allí de tener un corazón conforme al corazón de Dios. Ahora sí, Salmo 136, versículos del 23 al 26. Dice de esta manera: al que nos recuerda cuando estamos abatidos, porque su amor es eterno. O sea que el Señor sí nos recuerda cuando estamos abatidos, cuando estamos pasando por un momento. Al que nos libra de nuestros enemigos, porque su amor es eterno. Aquí la palabra enemigos no habla la palabra de su enemigo, que sí los libera, entre paréntesis, aquellos enemigos físicos, porque la palabra dice que Él pondrá ángeles alrededor nuestro que nos guarden y nos protejan. Muchas veces he orientado en las clases de que
los que tenemos familia lejana, en otro país, perdón, en otro estado, nosotros podemos orar: Señor, te pido que en tu misericordia tú rodees de ángeles protectores a mi hijo, a mi familiar. Mire, mi hermano, yo he puesto, y lo he dado por testimonio, un apartamento que yo tengo en Maracaibo. Allá las invasiones es el pan de cada día. Y yo siempre le digo: Señor, gracias, y te pido que tú pongas ángeles en el norte, en el sur, en el este y el oeste, que me guarden ese apartamento, me lo guarden de apropiaciones indebidas, me lo guarden de fuego, de inundaciones. Mire, mi hermano, ese apartamento estuvo solo casi 3 años, porque la esposa que tenía mi hijo nunca quiso ese apartamento, nunca se adaptó a ese apartamento, y lo abandonaron. ¿Y quién iba a atender ese apartamento? Solamente mi Dios. Él había puesto allí ángeles poderosos que lo guardaran de tantas cosas malas y tantos sentimientos malignos. Y la gloria sea para mi Señor Jesucristo. Amén. Y dice el 25: al que da de comer a hombres y animales, porque su amor es eterno. Dicen en Venezuela: la nevera está full. Y no solamente el físico, el alimento espiritual. Den gracias al Dios del cielo, porque su amor es eterno. Amén. Amén. Y el último versículo, cita bíblica, Salmo 27:10, muy conocido, sobre todo la Reina Valera, que yo quise traer esta de Dios habla hoy. Dice que aunque mi padre y mi madre me abandonen, tu Señor te harás cargo de mí. Amén. Ese versículo lo dice el ventríloco en el mensaje, en la versión Reina Valera. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor se hará cargo de mí. Nunca me abandonará. Amén. Nunca te abandonará. Tú que me estás viendo por la red, el Señor nunca te abandonará, porque el Señor te ama. Concluyendo, mis amados hermanos, cada día en nuestra vida debemos darle una oportunidad al Señor. Él no nos va a defraudar. Él siempre en su fidelidad va a estar con nosotros. Aún en los momentos más difíciles, más terribles, Él va a estar con nosotros. Porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene un propósito. No nos adelantemos, pero no nos retrasemos tampoco. Vivamos en el tiempo de Dios. Vivamos en fe para las promesas maravillosas que Dios tiene para nuestra vida. No descuidemos nuestra vida espiritual. De una manera u otra, siempre tengamos un corazón con un temor reverente hacia nuestro amado Salvador. Él es fiel, Él es bueno, Él es santo. Amén. Y como estuvo con José, el Señor está con cada uno de nosotros. Cuando usted esté pasando por un momento de dificultad, siempre recuerde la palabra de Dios y sus promesas, todo lo que en ella está contenida, y cómo nos puede edificar, y cómo saldremos más fortalecidos en ese momento. Y cuando pase el tiempo y ya esas aflicciones han quedado atrás, nosotros podamos decir: gracias, Señor, porque tú en ese momento de prueba estuviste conmigo, no me abandonaste, fuiste, como dice la palabra, mi oportuno socorro. Amén. Quiero dirigirme a los que nos ven por la red. Dios te da una oportunidad en este día, una oportunidad maravillosa, una oportunidad que puede trastocar tu vida, pero en lo positivo. Dios te ama. Aún en medio del pecado, Dios te ama. Quiere rescatarte de esa vieja manera de vivir, de esa forma de vivir
que no le agrada. Dios es un Dios de promesas. Dios te necesita. Dios cada día necesita esas almas rescatarlas. Porque dice la palabra que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido en Edén. Amén. Esta es tu oportunidad. Y al resto de los que están contigo viendo este mensaje, también le bendecimos. Si tú no le conoces, puedes repetir esta sencilla oración conmigo. Puedes decir: Padre bueno, Padre santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador, que te he fallado, que he transgredido tus leyes, tus estatutos, que no he sido digno de ti, Señor. Pero a la vez reconozco que tú eres más que suficiente para perdonarme y salvarme. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Señor, y te pido que cuando yo llegue a tu presencia, mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Si has repetido esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Amén. Te amamos en Cristo Jesús y te esperamos en una nueva oportunidad. Y el pueblo le da una ofrenda de aplauso. Les amo mucho y espero que esta palabra sea de mucha edificación para su vida. En el nombre de Jesús. Y los esperamos la próxima semana. Amén. Amén. Dios los bendiga.